Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre innovación. ¿Qué rol ocupa en la estrategia del crecimiento del país? ¿Cuáles son los temas de agenda del empresariado uruguayo? Conversaremos con Leonardo Loureiro, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. ¿Qué rol juega el cuidado de la salud visual en la mejora de la productividad? Responderá Gabriela Barrientos, que es la directora de Óptica Semiflex. Bienvenidos, empresarios de acá. Es un gusto estar con ustedes una nueva semana, con una nueva entrega en el programa que tratamos de poner, y de hecho, más que tratamos, lo hacemos, temas de la agenda empresarial de los distintos sectores productivos en análisis, ¿no? En perspectiva, en la voz de empresarios, especialistas, profesionales, para tener un mejor panorama de información y que sirva para la toma de decisiones. Lo anunciábamos al comienzo del programa. Uno de los temas que vamos a desarrollar hoy es a propósito de clima de negocios, innovación, cuáles son esos temas que están en la agenda de los empresarios y que hoy tratan también de poner en la agenda política. Y qué mejor para hablar de estos temas que recibir a Leonardo Loureiro, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Leonardo, un gusto tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Siempre es un gusto estar. Bueno, ahora ya en el rol de presidente de la Confederación, ¿cómo te lleva esta actividad? Como comentaba fuera de micrófonos, ya es una actividad que venía desarrollando. Bueno, primero la CUTI, de donde yo provengo, es una socia fundadora de la Confederación, hace unos 9 años. Como presidente de la CUTI asistí durante 6 años a todas las actividades de la Confederación, y casi enseguida que dejé de ser presidente de la CUTI pasé a ser el vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Entonces es un tema que lo vengo trabajando bastante. Bueno, y desde el pasado 15 de julio, ahora como presidente de la Confederación, tratando de generar un ambiente de negocio, como tú decías recién, propicio para transformar a Uruguay en un país desarrollado. Ya vamos a hablar de ese país desarrollado que todos queremos, ¿no? Y cómo vienen también los empresarios tratando de poner ciertos temas en la agenda, pero preguntarte, ¿no? Porque es interesante muchas veces saber de las experiencias propias. ¿Qué se necesita para liderar una gremial empresarial? Porque no todos están dispuestos a donar su tiempo, su expertise, ¿no? Y hay ciertas características que uno entiende que tienen, que son válidas para ese rol. No sé si es una facultad que hay que tener. Lo que sí, uno tiene que creer en el tema de la construcción colectiva, la colaboración. Eso es algo que, bueno, en mi caso nace desde siempre, lo hice desde chiquito, o sea que no tengo problema. Lo desarrollé muchísimo dentro de la propia Universidad de la República, fui consejero estudiantil, o sea que es el tema gremial y el tema de construir juntos siempre fue un tema que lo tuve en cuenta. Y el sector tecnológico, que es el que provengo yo, es muy propicio a eso, del trabajar todos en conjunto. El preparar cosas para ir a tratar de vender a otros países hace que uno, digamos, esa colaboración, la construcción colaborativa es importante. Entonces, creer en eso creo que sí es relevante, y lo que no hay duda es que uno solo no puede. Entonces, tiene que buscar cómo trabajar en asociación entre varios. Creo que las cámaras han sido un ejemplo de eso. Y a veces hay temas que es bueno que una cámara lo lleve adelante y no lo lleven las empresas per se. O sea, si nosotros queremos incidir sobre políticas públicas, y bueno, esas políticas públicas tiene que haber un conglomerado de organizaciones que estén detrás apoyando ese tipo de iniciativas. Qué interesante lo que tú nos comentas, ¿no? Leonardo, bueno, este es un año, yo lo mencionaba en el programa anterior, pero bueno, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ni único. Es un año en el que hay dos grandes temas, que es la ley, la negociación colectiva, ¿no? Salarial, y la ley de presupuesto, ¿no? En ese marco estamos en un año de definiciones que sin duda marca el rumbo también de los próximos 5 años de la gestión de este gobierno. Entre estos dos grandes temas, ¿cómo entiendes tú que está el clima de negocios?
Para mí el clima de negocios no es afectado por ese tipo de situaciones. O sea, cuando hablamos de clima de negocio tenemos que pensarlo en el contexto regional, global, ¿no? O sea, hace poco organizamos una actividad con la gremial española y que aprovechando la visita del presidente español, en donde el presidente español y las distintas gremiales lo comentaban. España es el principal inversor en el Uruguay, más de 7.000 millones de euros. Y no se ve eso que cambie la visión de los empresarios porque haya un cambio de gobierno y haya un cambio de color de gobierno. Entonces, Uruguay ha demostrado esa estabilidad política y social que habilita que un inversor, hablando de clima de negocio, no tenga inconveniente en desarrollar su negocio. Lo que puede pasar es al empresario nacional decir, esta decisión que le iba a tomar ahora, si veo que puede haber un cambio, capaz que la enlentezco, pero eso pasa en Estados Unidos. O sea, hubo cambio de gobierno este año en Estados Unidos y a mí que estoy basado fundamentalmente todos mis negocios y mi gestión en Estados Unidos, de mi empresa, me afectó y mis clientes me atrasaron decisiones, pero no las cambiaron, ¿no? Entonces, lo que sí puede pasar es como que alguna decisión que estuvieras por tomar, dependiendo si trabajás para el Estado o no, pero si yo soy un privado que estoy haciendo negocios de exportación, lo que sí me interesa saber es si me va a afectar algo en la ley de presupuesto que me afecte el tema de importación. Claro. Porque las señales, por ejemplo, de este gobierno han sido al revés, facilitar todas esas cosas que habiliten a que los empresarios podamos trabajar de forma adecuada para el desarrollo de nuestro negocio y per se el desarrollo del país. Y allí, Leonardo, activamente en lo que tiene que ver con la agenda de temas del empresariado uruguayo, ¿cuál es el principal que hoy, en estos días, está ocupando las miradas, ¿no? Porque siempre hay varios temas que los empresarios tratan de poner también en la agenda política, ¿no? Porque después de última también son decisiones políticas, pero siempre hay algunos que lideran más que otros. ¿Cuál es ese tema que hoy está en la tapa de esa agenda? A ver, en la tapa de la agenda nuestra en realidad es la mejora de la competitividad y la inserción internacional. Ese sería como, si me preguntás cuál es lo que nos deja dormir tranquilos, es eso. Bien. Es cómo hacemos para crecer nuestros negocios internacionales y hacer que sea del país. Lo que obviamente te afectan cosas coyunturales, lo mencionabas tú, que no lo quiero evitar, el Consejo de Salarios. Obviamente, estamos justo en un momento donde tocaba Consejo de Salario por el vencimiento de casi todos los convenios. Bueno, sí, es un tema que puede mover el tema de la agenda, pero la prioridad sigue siendo en cómo mejoro la productividad, la competitividad y por ende el desarrollo internacional. Eso es el que más nos afecta. ¿Cómo logramos eso? Ya es otro tema y ahí sí tenemos que entrar en temas más relacionados a lo que planteamos nosotros en nuestra agenda para el desarrollo: educación, innovación, reducción de los costos del Estado, optimización del proceso del Estado, porque a veces no es que sean solo costos, sino que hay que optimizar cosas. A veces se pierde mucho tiempo y ese tiempo es dinero, u oportunidades que por no estar preparado no llego al mercado, que si se reducen los tiempos, que a veces es costos per se también, eso nos hace mucho más competitivos. Qué interesante, Leonardo. Yo te invito a que en el próximo bloque empecemos a desarrollar temas de la agenda, ¿no? Más en profundidad. Perfecto. Y a tener tus conceptos que son muy interesantes y que también representan lo que es la Confederación de Cámaras Empresariales, hoy representado por, ¿cuántas cámaras? Más de 30 cámaras que son miembros y representamos un porcentaje muy alto de los empresarios del Uruguay. Qué interesante. Bueno, vamos a una pausa, te queda, ¿no? Para el próximo bloque. Yo los invito a una breve pausa comercial y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida.
Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Leonardo Loureiro, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, hablando de la agenda, ¿no?, de temas del empresariado uruguayo. Y así en eso que yo más o menos te pedía de liderar en temas, obviamente que competitividad es uno de los temas. Quizás si hacemos como un brainstorming de palabras, el que aparece en rojo, negrita y en letra capital, ¿no? Y así te pregunto, siento que de alguna forma estamos como estancados en esa discusión. ¿Cómo tú ves que se trata este tema realmente para encontrar soluciones? A ver, lo primero es, y lo mencionábamos en el primer bloque, en la agenda tenemos un tema importante que es la innovación. La innovación para mí mejora la competitividad, ¿no? Entonces, tenés que reducir costos, tenés que o sea, a veces decir mejorar la productividad dice mejora la competitividad y no, porque tengo que tener nuevos productos, nuevos servicios, tengo que llegar al mercado de forma diferente y eso es innovación. Entonces, yo creo que el tema de la innovación es un tema muy importante. Si obviamente el país, desde el gobierno de Valle, que tenía el programa de desarrollo tecnológico, desde el gobierno de Tabaré Vázquez, que lanzó la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, después la calle Pou instrumentó el Uruguay Innovation Hub, y este gobierno está promoviendo Uruguay Innova. No hay duda de que la innovación ha ido tomando relevancia, y eso es importante. Y creo que todas las empresas deberíamos empezar a trabajar en el tema de la innovación. Obviamente del palo que yo vengo, la digitalización, la inteligencia artificial, pero lo viene diciendo el ministro Odone, lo decía el presidente de España, el tema de la incorporación de la inteligencia artificial a todos los sectores de actividad económica es un tema relevante y es un tema que hay que empezar a trabajar. Lo que pasa es que a veces hay que tener el nivel de madurez. Entonces, en nuestra agenda, de las primeras cosas que nosotros ponemos en nuestra agenda particular, dice, primer punto, ¿cómo mejoramos los empresarios? ¿Qué tenemos que hacer los empresarios para mejorar, ser mejores empresarios y poder incorporar ese tipo de nuevos avances? Bueno, ese tipo de situaciones son los que trabajamos en ese primer bloque de la agenda, en donde lo que buscamos es la profesionalización, la incorporación de nuevos métodos de trabajo, incorporación de nuevas tecnologías. Para incorporar inteligencia artificial también. Si yo hablo con una pyme de Salto y le digo vamos a incorporar inteligencia artificial, capaz que me dice, pará, si yo todavía no estoy usando adecuadamente la facturación electrónica o no uso pagos electrónicos. Entonces, ese tipo de cosas a veces hay que entender que las empresas tienen que tener un nivel de madurez para poder incorporar determinado tipo de tecnologías, sea las que sean. Puede ser bio, puede ser industria tradicional, puede ser algo del agro. A mí me encanta recorrer el país y el otro día veía drones dando servicios agrícolas o sistemas de riego que son alimentados por paneles solares móviles. Entonces, son cosas muy sofisticadas que uno va viendo en todo el país. El tema del hidrógeno verde, que se ha mencionado mucho. O sea, hay cosas que se pueden incorporar de innovaciones que afectan a todo el empresariado. Creo que la palabra innovación suena a veces media lejano o cliché. No, cliché también estoy de acuerdo contigo, pero es importante incorporar nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de proveer servicios y nuevos tipos de productos. ¿Y allí cómo se le enseña al empresario, ¿no? ¿Cómo se mide eso de alguna manera, ¿no? Porque, como tú decías, ¿no? A nivel macro el tema es genial, es muy atractivo y estoy segura que muchas empresas están en ese camino, pero queda, digamos, como llevarlo a tierra a muchas otras, ¿no? A la gran mayoría de las empresas en Uruguay que son pymes, ¿no? Allí ¿cómo se resuelve esa ecuación? Mira, para mí hay una solución y primero hay un instrumento que es INEFOP, que es bastante utilizado, creo que a veces se podría optimizar y generar mayor impacto. Lo que uno ve, mira, te lo voy a contar con dos anécdotas. En esos viajes estuve en Trinidad y el centro comercial de Flores tenía una cantidad de cursos.
y van una cantidad de empresarios a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche porque quieren aprender, realmente quieren tener nuevos instrumentos para generar eso que te decía yo, mejoras en sus propios negocios. Y hace poco me contaba de un curso que se estaba haciendo en el, creo que se llama Centro Industrial de Pando, o sea, pero es el de Pando, en donde también pasaba algo parecido, o sea, un martes de tarde, a las 6 de la tarde, 16 empresarios que quieren mejorar sus empresas, pero no estoy hablando de, sí había una grande, por ejemplo, un frigorífico, pero estoy hablando de una empresa de limpieza liderada por una mujer que había empezado siendo 1, 2 y hoy es 25, 30, que quiere ver cómo mejorar su organización y cómo ser mejor empresaria. Ese tipo de cosas, hay una avidez total, la gente quiere realmente aprender para hacer las cosas mucho mejor. Yo creo que ahí es donde hay que darle instrumentos a todos, a los empresarios, a los trabajadores, para que busquen cómo profesionalizarse. Creo que INEFOP es un caso, hay una idea de ANDE de trabajar en la incorporación de inteligencia artificial para pymes. Bueno, ese tipo de situaciones son cosas que uno tiene que empezar a explorar, pero el instrumento está. Uno recorre el país y ve los centros comerciales de las distintas ciudades, los distintos gremiales empresariales que se juntan para poder formarse en un tema específico. Qué interesante esto que nos cuentas y gracias por compartir estas experiencias porque ponen, digamos, de primera mano, ¿no? Lo que pasa, ¿no? en el día a día de las empresas, ¿no? Y allí mencionabas, no menor, es lo que tiene que ver con innovación, por supuesto, la parte de incorporación de tecnología. Y hay allí, me parece que una cuenta a resolver que es, por supuesto, que permite ser más productivos, pero al mismo tiempo también queda algo a resolver que quizás los puestos de trabajo que sustituye procesos a través de la inteligencia artificial son los menos calificados, ¿no? En ese sentido es un poco la preocupación de cómo también resolvemos esa ecuación, ¿no? Porque necesitamos generar empleo de calidad y no tenemos quizás el recurso humano formado para ello. Sí, a ver, todo cambio tecnológico genera nuevas fuentes de trabajo y nuevas formas de trabajo. Eso está, la historia lo ha dado. Capaz que ahora lo que vemos es que la aceleración en que se producen esos cambios es mucho mayor a lo que era antes. En realidad, sí, el camino va por la educación. Por eso, viste que decía, nuestras luces largas van en el tema de la educación. Nosotros, de las cosas que ya había hecho antes de asumir, era hablar con las autoridades de la educación, hablar con INEFOP, hablar específicamente con la UTU, la UTEC, distintas universidades, porque hay un tema importante que es cómo hago para dos cosas. Una es, hay una cantidad importante de trabajadores que no han terminado el ciclo básico. Eso me podés preguntar, ¿qué implica? ¿Por qué terminar el ciclo básico? Eso afecta a una organización empresarial. En realidad primero son dos cosas. Una es, primero uno logra que alguien dé un cierre a un ciclo. Eso es importante para las personas y se sienten realizados, pueden tomar mayor necesidad de capacitación, pero también te permite la continuidad educativa. ¿Qué significa? Si alguien logra cerrar el ciclo básico o alguien logra cerrar una tecnicatura, logra después poder seguir capacitándose, pero que esa capacitación no quede suelta. Las empresas invertimos, pero millones y millones de dólares en capacitación. No solo los subsidios que obtenemos del Estado, sino mucho inversión propia, en donde se forma muchísimo a los integrantes de las empresas. Si nosotros lográramos que alguna de esas capacitaciones tuviera créditos y esos créditos los puedo canjear por educación formal, voy generando un ciclo de desarrollo en el conocimiento y voy generando las nuevas capacidades y puedo ir formando. Hay un instrumento que en varias organizaciones empresariales utilizamos, hay varios convenios firmados con la UTU, que es el concepto de las DICAS. O sea, las DICAS es la posibilidad de que una empresa u organización dicte un curso para sus funcionarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un especialista en automotriz y voy a dar un curso para arreglar motores, el que dé yo lo voy a dar yo como empresa, pero solo se lo puedo dar a mis funcionarios. Queremos extender esa posibilidad de que un empresario o una empresa
que tiene el conocimiento pueda formar a muchos y no solo a uno de su propia empresa. Pero, por ejemplo, hoy hay escasez de docentes, entonces la UTU trae un motor a hidrógeno. Bueno, ¿por qué no ayudar a la UTU que el que sabe de motores de hidrógeno dé esa capacitación y forme a muchos más funcionarios y empleados de distintas organizaciones que quieran aprender cómo utilizar un motor de hidrógeno? Es un ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de situaciones son las que tenemos que empezar a analizar y dar esa cuestión de que no estoy haciendo algo desenganchado. Para muestra, varios botones. Hay una descoordinación que por suerte se está trabajando en el sector más de la informática, en donde una persona que hizo una tecnicatura en la UTU no puede revalidar su materia para ser el tecnólogo de la UTU, que son 3 años, pero después no puede hacer la licenciatura de la UTEC, que es de 4, que es como la continuidad y uno dice, pero ¿cómo eso? No, se tienen que poner de acuerdo y decir, bueno, las materias, estos créditos que obtuviste acá, te valen los mismos créditos para pero hay que cerrar el tema de poder hacer reválidas y poder que uno tenga la continuidad. No puede escalar. No puede ser que alguien haya hecho el tecnólogo que está hecho entre la UTU y la UDELAR, y cuando digo tecnólogo, incluyo a todas las áreas, no solamente la informática, porque hay muchos tecnólogos, que después cuando quiero hacerlo en la profesión específica dentro de la UDELAR, tengo que recursar 3 años más. O sea, y en vez de sumarle 2 a los 3 que ya tenía, tengo que sumar 4. Entonces una carrera que era de 3 más 2 pasó de ser de 3 más 4, 7. Entonces eso desalienta a cualquiera. Entonces ese tipo de cosas uno puede preguntar, pero eso porque no, cuando yo logro tener ese conocimiento y esa formación, después tiene impacto en el desarrollo del trabajo. Y las personas, es mucho más difícil que la inteligencia artificial o los automatismos le quiten el trabajo a las personas muy formadas. Entonces, si yo le doy esa continuidad, las personas van a tener más tranquilidad. O sea, que hay que seguir formándose es un proceso continuo de toda la vida. Qué interesante estos conceptos, Leonardo. Vamos a seguir en el próximo bloque hablando de también estos temas que hacen, ¿no? a la visión, más que del empresariado, de temas empresariales, que es una visión que aporta al país, ¿no? A ese desafío de crecimiento que tenemos. Te invito a que te quedes en el próximo bloque. Leonardo Loureiro, que es presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ahora tu celular es un POS. Cobra más fácil con la app Brow a Mano Comercios. Sin costos fijos, rápido y eficiente. Cobra en tu tienda, en tu peluquería, consultorio, feria o donde sea y cuando quieras. Regístrate en eBrow y descarga la app Brow a Mano Comercios. Porque si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, hablando de temas de actualidad, de agenda, que ponen
justamente en la agenda a nivel país los empresarios muchas veces y que son temas que hacen, ¿no?, al día a día de las empresas y también, por supuesto, que como resultado al crecimiento de nuestro país, ¿no? Y no menor que este es un año, como lo anunciaba, lo mencionaba al comienzo del programa, es un año de negociación colectiva. Siempre se esperan altos índices de conflictividad laboral. Estamos con conflictos que de repente llevan meses, lácteos, pesca, algún otro por allí. Pero ¿entiendes que esto se da por ser un año justamente de negociación salarial? A ver, hay que separar los temas. Hay algunos conflictos sindicales, yo no me meto en los específicos, o sea, pero los mencionaste tú, esos dos justo. Esos son casos diferentes, no están asociados a los convenios colectivos, o sea, no los entendemos y vamos a seguir sin entenderlo porque a veces uno analiza la problemática y no le cierra. En cuanto a lo otro, el PIT-CNT anunciaba paros relacionados al tema del Consejo Salario. Son de las cosas que nunca hemos entendido, que es por qué antes de sentarme a conversar, no me senté ni a negociar, ni a conversar me senté y ya estoy entrando en conflicto con la persona con la que me voy a sentar. O sea, el instrumento del paro, a los empresarios nunca, o sea, está el derecho a huelga y todas esas cosas, eso no lo respetamos, no entendemos que sea el instrumento para poder manifestarse por lo que ellos quieren pelear, digamos, o sea, o sentarse a la mesa a negociar. Entonces me parece que no son cosas que no ayudan al desarrollo del país y bueno, son enlentecimientos al crecimiento. Que hay que poner también en la balanza, ¿no? Porque nosotros hablamos aquí de cómo potenciar el crecimiento económico, pero también tenemos ciertos aspectos que bueno, pueden ser de alguna forma como se usa usualmente ese palo en la rueda, ¿no? Sí, sí, a veces en alguna oportunidad, ¿cómo lo observas? Hay países que son, digamos, tienen la misma, llamarle, legislación y a veces hasta los sindicatos tienen más fuerza, pero son de aquellos en donde utilizan otros mecanismos que no afectan a la imagen del país o a la imagen del desarrollo, o como trancas al desarrollo. Entonces, ¿esto afecta a la imagen del país? Y al final sí, siempre afecta, porque si yo soy un empresario que está en un sector de actividad económica que tiene esa conflictividad tan alta, a mí me interesa estar en países donde sea más fácil hacer negocios. Hablabas del ambiente de negocio, o sea, ¿por qué a un país, o sea, vos le podés preguntar a un empresario, ¿por qué solo negociás con Alemania? Y bueno, porque es fácil hacer negocio con Alemania. Si a uno del sector tecnológico le preguntás por qué solo vendés para Estados Unidos, y porque es más fácil que venderle a Brasil. Brasil es muy complicado. Bueno, uno trata de buscar negocio económico, pero a su vez tranquilidad. O sea, a uno no le gusta hacer negocio económico y el estrés se te vaya a las nubes, digamos, ¿no? O sea, uno busca un balance, siempre buscan los empresarios balance. Y con respecto, más allá mencioné dos conflictos específicos que llevan mucho tiempo, pero en general ves que el año de negociación colectiva sea un año que propicie... No, va a ser un año como siempre ha sido, o sea, no lo compartimos, pero va a suceder. Con respecto a las pautas salariales, se había hecho en la previa, digamos, mucho énfasis por parte de empresarios, centros de estudios, sobre propuestas que incluían dentro de las condiciones para la negociación salarial, de las pautas, la posibilidad de incluir productividad, ¿no?, como uno de los componentes a la hora de definir el salario. Eso no sucedió. ¿Cómo observan lo que finalmente se ofreció desde el Poder Ejecutivo? Mira, primero, o sea, lo que nos hubiese gustado, además, o sea, productividad siempre se ha hablado, pero te diría que desde el punto de vista de la Confederación, nosotros lo planteamos en nuestro documento que le hicimos llegar a todos los partidos políticos en momento de elecciones, y después se lo reforzamos al presidente electo en su momento, y hoy el presidente en ejercicio, Yamandu Orsi, y lo hablamos con el ministro Castillo. Nosotros nos hubiese gustado que se incluyera dentro de las pautas el tema de la heterogeneidad de las empresas, o sea, las empresas son todas distintas, entonces hay heterogeneidad de dos tipos, puede haber de varios tipos, pero los más notorios son el tamaño y la locación. O sea, no es lo mismo una pyme que una gran empresa, no es lo mismo una empresa que está basada
en Paysandú que una que está basada en Montevideo o en Maldonado. Entonces, tener en cuenta esa heterogeneidad es importante a la hora del Consejo de Salarios y nos hubiese gustado que estuviera en la pauta. O sea, nos pueden decir, pero lo puedes negociar, sí, pero si yo estoy en una base, prefiero que esté en la pauta y no que lo tengamos que negociar punto a punto. Lo otro es, hay un tema que se ha planteado muchas veces, es la ley incluye el descuelgue, pero hacer un descuelgue es muy complejo. Y hay empresas que necesitan hacer descuelgue por situaciones particulares de su propia empresa, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo serían allí para...? No, yo pongo un ejemplo. O sea, hay una empresa, tengo que poner un ejemplo del sector del que provengo, porque es el que más conozco, pero hay una empresa que, por ejemplo, tiene que pagar todos sus salarios en dólares y tiene una complejidad cuando traslada lo que negocia en el Consejo de Salarios al formato que ellos tienen de pago. Encima el dólar fluctúa, sube y baja además, no es que solo sube o solo baja. Eso produce complicaciones para manejar la masa salarial y bueno, es importante decir, bueno, yo puedo hacer descuelgue y plantear un convenio específico de la empresa entre sus funcionarios y los empresarios. Ese tipo de situaciones hoy está previsto, pero lograr hacer un descuelgue es casi imposible. Entonces, facilitar esa opción era una de las cosas que queríamos que se tuviera en cuenta a la hora de este Consejo de Salarios. Allí se establecieron 3 niveles, bueno, en la prensa diaria, de comunicaciones se ha conocido, de salarios hasta 38.950, salarios desde 38.951 a 165.000, otra franja, y superior a 165.228 pesos. ¿Están de acuerdo con este tipo de determinación? No, a ver, digo, ya hubo un cambio, porque en el tripartito último se había hablado de sueldo nominal, pasó a sueldo base, o sea, han habido cambios, o sea que son números, o sea que en realidad lo que a veces eso afecta la masa salarial en forma diferente, entonces... Porque el último nivel pareciera que eso no forma parte de una negociación colectiva, ¿no? El salario más alto es el claro, que no tiene, el que dice cero. O sea, claro. De hecho, muchos consejos de salario negocia el propio trabajador uno a uno, ¿no? O sea, las personas que tienen un alto cargo o altos salarios tienen un poder de negociación diferente y creo que eso es lo que quiso pautar el gobierno. Allí, Leonardo, preguntarte, ¿no? Porque mucho se anticipaba y muchos economistas han salido también a opinar y a analizar, ¿no?, lo que fueron estas pautas que podrían impactar en lo que es generación de empleo. Y si vamos a preguntar por generación de empleo, tenemos que obviamente consultarlo a los empresarios, ¿no? Ven que esa ecuación que se plantea podría llegar a generar un impacto en la generación de empleo. Ya venimos un año... Vinimos de buenas cifras de generación de empleo, pero ya como que se empieza a enlentecer esa situación. A ver, lo primero importante es a veces eso, ¿qué pasa? Si yo miro solo la pauta salarial, es una variable, pero al empleo y a las empresas en particular les afectan mucho más cosas. Entonces yo diría que es más preocupante hoy la incertidumbre internacional que lo que me pueda afectar una decisión nacional. Hoy O'Donnell lo viene diciendo, o sea, si nosotros queremos mantener nuestra matriz social, eso tiene un costo y ese costo hay que lograr buscar la fuente de financiamiento. Una de las alternativas que se está analizando es decir, bueno, crezco más, pero el crecer más, un año solo no alcanza, uno tiene que crecer en años consecutivos. Bueno, pero ¿en dónde pongo el foco para no trancar ese desarrollo? Entonces, podría haber habido una pauta que estuviera asociada al crecimiento y no que quedara solo asociada a un incremento y recuperación salarial que ya hubo, muy importante, ¿no? Allí, Leonardo, para finalizar, ¿algún tema que no te haya preguntado y que quieras poner sobre la mesa como tema de agenda, ¿no?, de los empresarios en este momento? Mira, uno tradicional para nosotros, que está puesto en la agenda nuestra, es el tema, obviamente, tener un Estado más moderno y eficiente, ¿no? No nos gusta hablar de reducción del costo del Estado, que obviamente tiene que haberlo, o sea, todos lo tenemos claro, tanto los políticos, los trabajadores como nosotros. Lo que sí hay que analizar son eso que te decía hace un rato, hay que buscar mecanismos que optimicen determinados procesos
que no incrementen los costos y buscar hacerlo más eficiente al Estado. De hecho, Ignacio Muncho en sus desayunos de Ceres ha planteado una cantidad de nudos que hay en distintos lugares. El gobierno anunció un conjunto de medidas para el sector exportador que sacan determinado tipo de trámites, los hace más eficientes, eso produce ahorros. Hay mucha más tela para cortar que permita eficientizar al Estado. En conversaciones cuando tuvimos con el presidente Orsi cuando era candidato, él mismo decía, bueno, sí, una de las formas que tenemos es cuanto más digitalicemos el Estado y aprovechemos en ese proceso la optimización de muchos procesos, eso va a reducir tiempos y costos. Ese tipo de cosas son las que tenemos que trabajar de aquí en más. Bien, bueno, clarísimo, como siempre, Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Bueno, gracias por estos minutos. Gracias a ti por la invitación. Por hacerte este tiempo, que sabemos que estás con mucha actividad. Ahora, ya, ¿cuándo te irías de nuevo a Estados Unidos? No, ¿Te quedás un tiempito? Estuve viviendo 6 meses, o sea que sí. ahora me quedo creo que todo el año y tengo que hacer un viaje por un evento puntual que estamos organizando nosotros mismos como empresa en Estados Unidos. Bien, bien, pero te tenemos acá y además con un año intenso. Sí, año intenso. Bueno, gracias por hacerte este tiempo para venir. Diora Uniformes, moda empresarial. Visítenos en www.diora.com.uy. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir con mucho gusto a Gabriela Barrientos, directora de óptica Semiflex. Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hacía mucho que no conversábamos contigo. Hace un ratito, sí. Porque mucho tiene que ver con el desempeño de lo que hace a las empresas, obviamente la salud ocupacional. Y no menor es que hablamos en muchas ocasiones como uno de los temas relevantes para la agenda empresarial es la mejora de la productividad, ¿no? Y hay aspectos de la salud, y la salud óptica en particular, que tienen influencia en esto de mejorar la productividad. A ver, ¿de qué se trata? Absolutamente. A ver, esta palabrita, ¿no?, que llegó para instalarse, que es la productividad asociada a todo lo que refiere al ámbito laboral. A ver, es casi como intuitivo o de sentido común si yo te pregunto si cualquiera de nosotros pensamos si una dificultad en tu visión, en tu salud visual, afecta o no la productividad. Es como, parece muy obvio decir que obviamente sí. Desde lo que ya todos sabemos popularmente, ¿no?, aquello de que el 80% de la información que compartimos con el mundo exterior entra a través del sentido de la vista, o esas encuestas de pronto que dicen si tú tuvieras que perder eventualmente alguno de tus sentidos, ¿cuál es el que preferirías conservar, digamos? Y la gran parte de la población elige siempre decir, bueno, que me pase cualquier cosa pero que no pierda mi sentido de la vista. Entonces sí, la productividad afecta y afecta en valores que de pronto uno se sorprende cuando los ves, ¿verdad? A ver. Hay estudios, acá, si bien no son de acá de Uruguay, pero hay universidades muy prestigiosas en Estados Unidos y en Europa que han estudiado que se puede impactar hasta en un 20% la productividad de un trabajador por justamente síntomas asociados a lo que es la fatiga visual, que lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Son aquellos pequeños síntomas que quizás de manera acumulativa nos hacen que, por ejemplo, perdamos concentración, que demoremos más tiempo del estipulado, del que normalmente nos podría llevar una tarea, que tengamos más distracciones.
incluso a veces hasta que querramos como suspender o hacer algunas pausas que de otra manera no haríamos si no tuviéramos esa incomodidad visual. Y muchas veces hasta para el propio trabajador que lo está experimentando pasan desapercibidas, porque quizás tú interrumpís una tarea y decís, bueno, ay, voy a servirme agua, interrumpo, corto, y ni siquiera te das cuenta que es por esa incomodidad visual que estás teniendo, pero sí, cuando lo contamos eso obviamente a lo largo del día, del mes, del año, se estiman unas cifras, algo así como unos 270.000 millones de dólares de pérdidas anuales a nivel global por este tipo de interrupciones y de falta de productividad, o sea, es enorme. Qué interesante, Gabriela, porque vaya si es algo que no hemos mencionado aquí, ¿no? De la incidencia también de esos temas y que es, bueno, obviamente hace a la agenda de los empresarios incorporarlo, ¿no? Pero realmente en las empresas es un tema que ocupa, o cómo lo ves tú, porque tú tienes muchísimos clientes que son a nivel corporativo y demás, pero no sé si esto también forma parte de los lineamientos, ¿no? A la hora de cuidar la salud visual y dentro de lo que es un marco de la salud ocupacional. Bueno, hay toda una tendencia en los últimos años a promover la salud ocupacional justamente, las normativas nuevas en todo lo que respecta, por ejemplo, a lo que es la inclusión de la figura del prevencionista, ¿no? Para apoyar a las empresas justamente en esos procesos de transformación, tanto en lo que es postural, condiciones de seguridad y demás, también incluyen algunas pautas en lo que refiere a iluminación, altura de monitores, digamos, que cuidan de alguna manera la higiene visual. No es algo que esté 100% solventado, ni mucho menos, pero yo creo que vamos en camino y que también me parece a mí siempre fundamental esto, ¿no? La información y que tanto los departamentos, por ejemplo, de capital humano, los responsables de las empresas, como también nosotros como trabajadores sepamos cómo cuidarnos, ¿no? Y sepamos cuándo recurrir a un chequeo visual, cuáles son aquellas cosas que yo puedo como trabajador facilitarme o proponer en mi lugar de trabajo que se faciliten y que se mejoren. Entonces me parece que la información es clave como en cualquier aspecto. Desde el sector óptico también se viene sintiendo, digamos, este incremento de patologías por falta de cuidados y demás. ¿Cómo lo ves tú? Sí, absolutamente. A ver, hay dos áreas que yo definiría como muy marcadas, que uno es todo lo que respecta al uso excesivo de pantallas. Como lo mencionamos siempre también, muchos de nosotros trabajamos muchísimas horas con una pantalla, con monitores, con tablet, con teléfono y demás, y quizás en nuestras horas de esparcimiento seguimos, miramos una serie, nos comunicamos con nuestra familia a través del celular, entonces es como que nunca se interrumpe, digamos, ni en las horas de trabajo ni en las horas de ocio. Entonces ese exceso de uso de pantallas sin duda que sí, que trae aparejados un montón de síntomas, como son justamente el pesadez, el ardor, el sentir de pronto ese desenfoque y no saber cómo resolverlo. Esa es como toda una gran parte de todo este tema. Y otro que quizás no es tan mencionado, pero que es mucho más frecuente, que es, por ejemplo, hay un fenómeno que está asociado a todo lo que es el crecimiento del e-commerce acá en Uruguay, que es la cantidad de cuestiones logísticas, de empleos en el área logística que han aumentado, ¿no? Cosas que de pronto antes se manejaban de distinta manera, hoy tenemos más gente trabajando en depósitos, llevando, trayendo, reponiendo, cargando, y esos ambientes tampoco son muy amigables, digamos, para lo que refiere a la salud del ojo, ya hablando ahí, quizás no tanto desde lo visual, sino desde un tema más mecánico, ¿verdad? Vuela más impurezas, tenés polvo, tenés, digamos, diferentes agentes contaminantes, y bueno, eso a cualquiera de nosotros puede afectarnos, y más aún aquellos que, por ejemplo, utilizan lentes de contacto, que son más personas de las que a veces imaginamos también. Entonces, ahí incluso se puede ver afectada, ya no ni siquiera la parte visual, sino directamente la salud ocular de esa paciente, de esa persona. Y también, si lo tomamos a nivel productividad, eso puede generar hasta incluso un ausentismo que en el otro caso no tenemos, porque es distinta la persona que está de pronto sentada en una oficina y bueno, lo que hace es interrumpir y como dilatar las tareas y ser menos productiva, y directamente si alguien en un depósito tiene una infección a raíz de no tener un buen lente protector, por ejemplo, eso le puede generar 2 o 3 días de tener que estar certificado porque el ojo no está en condiciones de usar ese lente de contacto. Entonces sí, sin duda que los cambios en el mercado laboral traen aparejados distintos desafíos a nivel salud visual y salud ocular.
Me da la sensación como que, bueno, obviamente tú mencionabas que se incluyen estos temas dentro de lo que es salud ocupacional, pero que todavía falta un recorrido para informar a las propias personas de por sí, ¿no? Estos cuidados. Allí, un poco de acuerdo a tu experiencia, porque yo les cuento, ustedes van a Óptica Semiflex y tiene una sala con equipamientos siempre nuevos, ¿no? Y allí cómo está acompañando también lo que es tecnología, ¿no? Porque es innovación siempre aplicada a los negocios, los que de repente mejoran las estructuras. Y así como ves tú que el sector está acompañando con tecnología estas nuevas patologías. Bueno, nosotros acá tenemos un sector óptico que es bastante fuerte en ese sentido. Realmente tenemos profesionales muy capacitados, tenemos justamente muchas empresas que apostamos a esto de estar actualizados y que creo que de pronto un poco lo que falta es como ese nexo entre decir, bueno, todas estas necesidades nuevas se plantean, y las soluciones quizás están, pero bueno, hay como que hacer un poco esa unión de la necesidad y la solución, que hoy están existiendo las dos. Allí, Gabriela, en cuanto a lo que es, bueno, tú hablabas de productividad, obviamente, la mejora a través del cuidado de la salud visual. Esto, más allá de lo que se puede hacer desde el sector óptico para informar, ¿entiendes que desde las compañías y las empresas están también teniendo atención a estos temas? Por ejemplo, se me ocurren convenios con ópticas, es común, digo, ¿cómo viene ese desarrollo que también hace a la ecuación de las empresas ópticas? Bueno, en realidad un poco es la respuesta similar a la anterior. Se viene creciendo en ese sentido. Yo creo que todavía no cubrimos la necesidad de todos, sobre todo en la parte informativa y en la parte de poder cuidar, y tú sabes que nosotros en Semiflex nos dedicamos mucho a cada caso particular, y entonces lo mismo, no va a ser el mismo estándar de cuidados visuales que precise una empresa que otra, una compañía que otra, un sector que otro, ¿no? Entonces yo creo que el informarse y el asesorarse de, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un hotel, no es el mismo requerimiento o el mismo cuidado que yo puedo darle a mi personal de recepción que al personal de cocina y que al personal que se dedica, por ejemplo, al mantenimiento. Son, ejemplo, tres áreas bien diferenciadas dentro de una misma empresa, ¿no? Entonces yo creo que ahí la educación todavía está costando un poquito. Y bueno, después desde la parte comercial, de la parte de convenios, y eso sí, por suerte, cada vez más se está incluyendo a la óptica, digamos, como un activo para beneficiar a los empleados, y eso me parece genial. Qué interesante, Gabriela. Desde ya te invito en otra oportunidad para que quizás más cercano a lo que son bueno, fin de año y demás, y a la temporada estival, repasemos un poquito la información con respecto a ciertos cuidados que hacen con trabajos de repente a la intemperie, también cómo viene ese ayornamiento por parte de los trabajadores y de las empresas. Así que ya te dejo la invitación realizada para actualizar lo que hace a temas de la salud ocupacional que forma parte de la agenda de las empresas. Así que gracias por estos minutos aquí y por explicarnos un tema que es relevante, ¿no? Para todos en conjunto. Hoy no traje los lentes, pero no me retes. Vos sabés que yo los uso, soy buena alumna. Doy fe, sí. Ahora acá estás en un entorno que te cuida como para dejar de usarlos hoy. Bien, bueno, muchas gracias, Gabriela, y estamos en contacto en otra oportunidad. Gracias a ti por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo a partir de la innovación se puede mejorar la productividad de las empresas y que hay un público de empresarios ávidos de adquirir nuevas capacidades, educarse, capacitarse, y que a través de allí pueden mejorar el relacionamiento y también el desempeño de sus empresas. Por otra parte, y hablando también de productividad, lo relacionamos con lo que es la salud ocupacional y puntualmente con la salud visual, como con un correcto cuidado de la salud visual durante nuestras horas de trabajo podemos mejorar nuestro desempeño. De todos estos temas y de otros
conversamos en el programa de hoy, Empresarios de Acá, que yo los invito a repasarlo tanto en la web como en la plataforma NS Now. Los espero el próximo viernes a las 21 horas, como siempre, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.